como uno de los estadios finales del proceso de aprender. Quiere decir, si cogen cualquier manual de neurociencia actual, pues el manual de Candel, el premio Nobel, no la última edición, sino la segunda o la tercera, decía que uno de los principios básicos de la neurociencia es que el cerebro cambia cada vez que se aprende. Este es el cambio que hace referencia. Esto también lo decía Cajal. Cajal ya decía que el cerebro de un hombre que se plantea una pregunta es diferente del cerebro del mismo hombre cuando la responde o cuando la resuelve. O sea que Cajal ya tenía la idea de que el cerebro tenía un cierto componente de plasticidad o de modificabilidad. Pero bueno, esto tiene sus límites. Esos cambios que están viendo ahí son del orden de décimas de micra. Como mucho pueden llegar a ocurrir a 100, 200 micras, pero no más. Pero las neuronas en un sitio del cerebro no se pueden desconectar y el axón viajar, digamos, 2 centímetros y irse a otro sitio. Eso es una fantasía que se presupone que el cerebro es plástico, no tiene esta plasticidad, muchísimo menos. El cerebro tiene ciertas capacidades, los cerebros tienen ciertas capacidades funcionales, unas están de manifiesto, otras se pueden poner de manifiesto si se dan las condiciones. Si hay una lesión o se pierde una parte del cerebro, puede haber mecanismos de compensación. La compensación no es plasticidad. Quiere decir, si yo pierdo la función de la mano derecha, pues puedo escribir con la izquierda. Eso no es plasticidad, eso es compensación. No tiene claro los conceptos. Quiere decir, hago la misma función con otra parte. Pero si pierdo la función de la mano derecha, la función esa no la hay. Hay veces que se puede recuperar y otras muchas que no se puede recuperar. Y además esto que ven aquí no está hecho, esto son imágenes tomadas de un gato, pero esto no está hecho en una situación de aprendizaje. Eso es lo que hace la toxina botulínica. Cuando te ponen toxina botulínica en el músculo de la cara, la toxina no solo paraliza el músculo, sino que viaja para atrás a la motoneurona y hace que todos los aferentes que van a esas motoneuronas se desconecten. Al cabo de 5 o 6 meses, claro, eso no lo dicen los médicos, la gente siga pinchando, eso es lo que pasa. Al cabo de 6 meses, si no repite la inyección, se recupera. Pero si repite la inyección 2 o 3 veces, el músculo se atrofia y se queda atrofiado para siempre y no hay vuelta atrás. Las motoneuronas que yo sepa, los experimentos que hicimos hace tiempo, no se mueren, pero el músculo sí se atrofia. No se muere. Así que ese mecanismo es el vestigio que queda en el cerebro del mamífero adulto de algo que sí pasa durante el desarrollo, porque naturalmente durante el desarrollo se forman conexiones, se hacen, se deshacen, se modifican, pero conforme avanza el desarrollo, según la especie, en el momento de nacer o un poco después, depende de la especie, pues eso se fija y ya es muy difícil cambiar. Claro, funciones se pueden aprender sin tener que cambiar el cerebro, ¿no? Me pongo algún ejemplo. Uno puede aprender a tocar el piano o no con el mismo cerebro si le dedica 15 años de entrenamiento. Porque no, la función, el piano no es algo, si lo ves desde el punto de vista evolutivo, ¿estaba previsto en la evolución o no estaba previsto? Aparentemente no estaba previsto, pero el que diseña el piano ya lo diseña en función de las capacidades del individuo. Por ejemplo, no hay ni una sola pieza que se toque al piano donde haya que dar con el dedo a más de 8 hercios por segundo. ¿Por qué? Porque si existiese esa pieza nadie la puede tocar, porque este movimiento no se puede hacer a más de 8 por segundo. Bueno, si uno no está entrenado no lo puede hacer ni 3 veces por segundo. Esto en el entrenamiento, y por eso cuesta 15 años, pues se puede mejorar. Así que el que diseña el piano y el que diseña la composición ya tiene una referencia de cómo es el individuo que lo va a interpretar. Pero, por ejemplo, el cerebro de una persona de hace 10.000 años, si le preguntan al antropólogo, por supuesto que era igual que el de ahora, pero nadie hablaba francés entonces. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nadie hablaba francés?
si ya se podía hablar francés. Así que tiene un ejemplo de capacidades que solo se dan si hay una circunstancia de tipo social, en el entorno hay una normativa, ¿ves? Que ahora está perfectamente definido cómo se habla francés y español y catalán, porque hay una raya donde dice de aquí para allá usted habla francés, y de aquí para acá habla catalán y de aquí para allá. Es una raya la que define, pero los cerebros son los mismos. Así que si una persona nace, un español, digamos, nace en China y va al colegio en China, hablará chino perfectamente siempre que empiece desde cierta edad muy temprana. Eso ya depende. No hay una diferencia en el cerebro. Si luego quiere aprender un segundo o un tercer idioma, en función del momento en que empiece a aprenderlo, hablará con un acento, lo aprenderá más fácil, lo aprenderá de otra manera. Son capacidades del cerebro que están ahí, unas se usan, otras no se usan, y sobre todo, si no se activan en un determinado momento, puede que no se hagan nunca bien, porque no se hagan en azul, y eso se cumple para las habilidades motoras, como tocar el piano, como montar en bicicleta, para habilidades lingüísticas, como hablar inglés con acento de ojo, o hablar inglés con acento de donde uno nació, y para otras habilidades que son mucho más abstractas, como el propio pensamiento abstracto. La capacidad de abstracción también se educa. Y esa normalmente yo no veo que le hagan tanto caso. Las otras son más conocidas, es decir, cualquiera que trabaje en educación, que ya sabe que un idioma hay que aprenderlo a cierta edad, más temprano mejor, etc. Pero el darse cuenta que la capacidad de abstracción también depende de lo mismo que la educación musical. Si se quiere aprender a tocar violín, pues es mejor empezar a los 5 años que a los 40, y si nunca queda es imposible ya. Si no existe, no ya solo la capacidad mecánica de los músculos, sino la capacidad del cerebro de coordinar esos movimientos. Bien. Así que tienen periodos críticos para prácticamente todas las funciones, pero a su vez dependen del entorno. Bueno, este es un ejemplo un poco difícil, pero bueno, se lo cuento para que vean que no todo se puede aprender. Esto es una operación que nos invitaron a hacer un grupo de Alemania, de la Universidad de Colonia, porque el profesor Porte, en 1903, si no recuerdo mal, inventó una operación para paliar el efecto de la parálisis facial. Con una parálisis facial, esta parte de la cara, por ejemplo, si tiene la parálisis aquí, los músculos, digamos, se relajan, caen como si caen por su peso, igual que si hay una parálisis del brazo no puede tener el brazo, sí, el brazo cae por acción de la gravedad. Entonces lo que este hombre descubrió es que cogiendo el nervio del hipogloso, que es el que mueve la lengua, cortándolo a la entrada de la lengua y llevándolo, poniéndolo al facial, que el nervio facial entra por aquí y se ramifica, pues su idea era, si yo reinervo los nervios faciales con el nervio del hipogloso, pues van a recuperar el tono muscular y se va a recuperar, por ejemplo, el reflejo corneal. Uno de los problemas graves de la parálisis facial, aparte del problema físico, el aspecto, es que no tiene reflejo corneal. No tener reflejo corneal, la córnea puede sufrir lesiones, se seca, y uno de los primeros problemas es tener la córnea seca. Lo que va a producir una alteración de la córnea, produce una pérdida de visión. O sea que son una causa de esta reducción. La idea durante mucho tiempo es que inervando los músculos faciales con el hipogloso, el hipogloso es su función, mover la lengua cuando se traga agua o comida, y el facial tiene una función completamente distinta, tiene una función, bueno, para proteger la córnea, porque tiene una función de expresión facial de las emociones. Durante mucho tiempo habían planteado que esa función se recuperaba, el reflejo corneal, se recuperaba la expresión facial. Entonces este grupo de Alemania nos lo pidieron para que hiciéramos este experimento, pero en gato, a fin de descubrir cómo el cerebro se reorganizaba por dentro para recuperar la función. Porque si yo expreso con la cara emociones, a la hora de expresar la emoción vienen del sistema límbico, la parte de la corteza cerebral. Si antes iban al núcleo facial, ahora se tienen que ir de ahí al núcleo del hipogloso,
en el hombre pues, no se puede estar a 3 centímetros de distancia. Bueno, pues hicimos el experimento y fíjense lo que pasa. Un año después de hacer la conexión, no tenía ni dibujado, pero para no entenderlo. Si yo le pongo una gota de leche en la punta de la nariz al gato, el gato va a hacer este movimiento con la lengua, pues lo que ven aquí. Arriba y abajo lo va a hacer a un ritmo de 4 o 5 Hz. Es un movimiento mecánico que además lo hace así que es el tiempo. Y mientras el gato está haciendo eso con la lengua, mira lo que está pasando en el párpado. El párpado se está moviendo exactamente igual que la lengua. Luego, a pesar de que ha pasado un año, la motoneurona del hipoglossus no ha descubierto, nadie le ha dicho que está en un músculo diferente. Nadie se lo ha dicho porque esa información ya no existe en el cerebro. Eso existe en el estadio muy temprano del desarrollo, pero no existe en el gato adulto. Y si le sopla en la córnea, en el hombre no se cierra el ojo. En el gato se cierra porque el gato tiene un mecanismo extra que no tiene ya el hombre, que es la membrana digital, que tiene un tercer párpado, tiene un mecanismo adicional, cosa que ya los primates no tenemos. Por lo cual, pues la idea de esto, y de nuevo fíjense que había pasado 100 años y se asumía que todo esto estaba pasando. Si le pregunta, yo le pregunté a un paciente esto, si le pregunta al paciente, el que lo dice, que cuando pone, o la familia, se le mueve el párpado al mismo ritmo, y segundo, que si le sopla no se cierra el párpado. Si no hay aprendizaje en esa dirección, esa reconexión que se supone que pasa en el cerebro no existe, no pasa. Hay funciones que se recuperan, pero porque hay mecanismos compensatorios, pero otras que si no hay mecanismos compensatorios, la supuesta idea de plasticidad no está ahí. Bueno, fíjense estos dos diagramas. Para ir, vamos a entrar de momento en el cerebro porque no vamos a salir otra vez, así que hacemos lo que yo digo que no se debe hacer, una vez adentro, otra vez fuera. Esos dos diagramas son contemporáneos. Uno es de Freud, el único libro que tiene más del tipo científico. Fue una lástima porque igual Freud podía haber llegado a proponer algo en la dirección de Newton, y verán ustedes que me iba mal encaminado. Su libro que se llama Proyecto para una psicología científica, es de 1895, y el de Cajal, el otro dibujo, es también del mismo año, 1899. Bueno, fíjense, hay una cosa en común entre los dos, no sé si se dan cuenta. El dibujo de Freud al lado del de Cajal pues merece un poco, a ver si lo ha pintado un niño de 5 años, pero tiene, aparte de varias cosas importantes de dar el libro, pues tienen una cosa en común. No, eso es casualidad. Eso es casualidad, no es más eso. Pero hay más cosas en común, pero hay una cosa muy importante que tienen los dos en común. Las interconexiones. Bueno, pero eso ya se sabía en esa época, que las neuronas estaban, no sé si Freud conocía la obra de Cajal, pero que las neuronas estaban conectadas. Las conexiones Freud le da una definición, no las llamaban sinapsis, ese término todavía no existía. Freud las llama barreras de contacto, lo cual es una buena definición, porque una barrera es algo que separa, pero al mismo tiempo es algo que une. Mientras que Cajal, que era muy fino, lo llamaba besos protoplásmicos. El concepto de sinapsis es de Sherrington y es un poco posterior. La polaridad. ¿Cómo la polaridad? El sentido, las flechas. Pero, las flechas. Eso es lo que tienen en común, las flechas. Cajal pintaba las flechas, pero esas flechas no se ven al microscopio. Él reproducía las neuronas tal como las veía al microscopio, pero las flechas se las veía él, porque ese es el principio de polarización dinámica. ¿Cómo funcionaría aquello? Y Freud también lo pone. Pasa que Freud lo pone aquí y pone esta letra Pro. Y él dice que eso es energía psíquica, así ya les decía, no iba mal, le falta el resto de la ecuación, pero iba bien en camino. Él llama que hay una cosa que se llama energía psíquica. Y en este dibujito lo que comenta es lo siguiente: esto que está más roto que aquello
quiere decir, esta energía psíquica no se puede desviar por este sitio. Ese es el principio de la regresión. Entonces la energía psíquica que no se desvía por aquí, la energía hay que gastarla. Aquí la energía psíquica es una cantidad, por tanto hay que gastarla, entonces hay que gastarla en la otra dirección, que es el concepto de sublimación. Fíjate, los dos conceptos que luego él elabora muchísimo más, pero vienen de ahí. Sí, la energía psíquica tiene un valor, que es una energía, y hay que consumirla, hay que disiparla en actividad. Si no se consume la represión, si es una represión de tipo sexual, pues se sublima en funciones, yo que sé, en creación artística, pero hay que gastar esa energía. Hoy el Gaján no habla de energía, pero en este diagrama, si lo ven ahora en Gaján, se hace una pregunta, es decir, esto es el giro dentado, una parte del hipocampo. Es lo que dice lo siguiente: mientras en las vías motoras, las órdenes motoras que van desde la corteza del cerebro hasta el músculo, hay vías directas como esta. Esta es la entrada y esta es la salida. ¿Para qué sirve todo esto? Aquí tiene un circuito lateral, aquí tiene otro circuito y hay muchos más que están aquí. Yo lo que dice que mientras esta es la vía directa normal que se usa sobre todo en órdenes motoras, todas estas de aquí cumplen lo que se llaman las funciones superiores, que pueden ser el entendimiento, la memoria, la capacidad de aprender, etcétera, etcétera. Él no escribe, él no habla de energía, no tiene una cantidad, pero sí dice que estos circuitos colaterales son los que hacen ese tipo de función. Porque él no, a pesar de que decía que el cerebro cambiaba, no era muy afín a la idea de que cambiaba en el sentido de este moderno, de que cambia la conexión sináptica y cuando se aprende. Era más bien de tipo cierta capacidad funcional. Bueno, pues ahora nos vamos a ir para afuera. Entonces, una primera pregunta muy simple es: cerebros diferentes tendrían que producir comportamientos diferentes. Aquí tienen 4 cerebros, cerebro humano. Este de aquí abajo es de la rata. Esto es un eléctrico, no se ve, pero todo esto de aquí arriba es el cerebelo, el equivalente a esto. Y eso allí es el cerebro de una carpa, la carpa dorada, esto de los estanques. Entonces, se supone que cerebros diferentes producen comportamientos diferentes, pero claro, ese es el típico. Y, por ejemplo, tiene la teoría de Marlin de los años 50 del siglo pasado. Decía que la conducta maternal era típica de ave y mamífero, porque ave y mamífero tiene una parte importante del cerebro que se llama el sistema límbico. El sistema límbico permite inhibir ciertas funciones, cosa que por ejemplo un lagarto no lo puede hacer porque no tiene ese mecanismo de inhibición, con lo cual eso permitía cuidar a las crías y no comérselas directamente. Ahora eso es una visión muy rara, porque no quedaría ni una sola especie. Si la especie tiene crías y se las come, la especie dura una generación. Es no pensar. Aquí en ciencia se trata muchas veces de decir las cosas más raras posibles, pero luego uno puede sacar consecuencias de lo que está diciendo. De todas formas, de nuevo, juntando dos puntos que hay de un libro de Editorial Planeta, ya veis que eso es falso. Porque la mamá leona cuida a sus crías y el escorpión también las cuida. Lo que lleva encima del escorpión son las crías del escorpión. Eso lo hacen muchos insectos, lo hacen muchas especies, los peces. Depende. Digamos que la cosa sería, hay muchas estrategias reproductivas y que las especies tienen diseños diferentes de cómo reproducirse. Pero toda especie que esté presente ahora mismo ha tenido la habilidad de saber reproducirse y que queden representadas, porque si no la especie desaparece. O sea que no se puede hacer teoría en contra del propio sentido. Esa idea era falsa. De nuevo también, otra teoría de esto es la del hipocampo. El hipocampo sirve para orientarse en el espacio. Habrán oído la historia de los taxistas de Londres, que tiene el hipocampo más grande, que tiene que llevar el mapa de Londres en la cabeza. Imagínense cómo sería el hipocampo de un astrónomo. Que si Londres es grande, el universo es mucho más grande.
Y además el universo está en expansión, conforme se expande el universo tiene que ir expandiéndose el hipocampo de los astrónomos, cosa bastante importante. O sea que de nuevo ven otra historia que se ha vendido muy bien en la prensa, pero que no tiene, le falta coherencia, le falta sentido. Además, luego ha salido otro artículo diciendo que el hipocampo de los taxistas es muy grande, pero el hipocampo de los conductores de autobús no necesita ser tan grande, porque los conductores de autobús van por una ruta fija, no tienen que pensar en solo frenar y arrancar y ya. Pero si se fijan, la historia casa en principio no tiene ni pie ni cabeza. Y ya ven que es falso, porque la hormiga no tiene hipocampo. La hormiga sale de su, esta es la hormiga del desierto, sale de su hormiguero, que es la ruta, no ven los colores, pero esta ruta, y la vuelta desde que encuentra comida es en línea recta a la hormiga. Pero esta distancia en la escala son 35 metros, o sea, quiere decir que ha recorrido 200-300 metros. Que para el tamaño de la hormiga es como recorrer ¿cuánto? De kilómetros. Sin embargo no se pierde y no tiene hipocampo. O sea que asignar funciones a estructuras cerebrales no necesariamente es correcto, y estas cosas en neurociencia es muy importante tener una visión multidisciplinaria, pero también tener una visión comparada. Si uno solo mira en una especie puede cometer varios errores de predicción, pero si mira en varias especies y en varios momentos de la evolución, pues claro, las especies que están ahora aquí no son las precursoras nuestras. Nosotros no procedemos del orangután ni del chimpancé de ahora, procedemos de un mono anterior que ya no está. Y ese mono anterior, si van para abajo, hace 3.000 millones de años, todos vienen del mismo tipo, todos venimos del mismo tipo. Esa cerebral ya no existe. O sea que hay que tener esa perspectiva evolutiva para poder entender ciertas funciones cerebrales. Darwin decía que tiene un libro se llama La teoría de las emociones, que es un libro muy bonito, y ahí dice que las emociones, yo creo que eso igual es más correcto en todo, pero él dice que las emociones, por ejemplo el gesto de amenaza, viene de actos motores más primitivos, como por ejemplo el hecho de abrir la boca para comer. Al abrir la boca para comer, pues un carnívoro enseña los dientes, o sea que el observador, porque la emoción se hace cara al público para el observador, el que lo hace mover el gesto que pone, pues desde el punto de vista del observador este gesto quiere decir algo así como te voy a comer, uno ya está sobre aviso. Pero si se fijan, estos son dos especies completamente diferentes. El lobo está separado del tigre, entran dentro de los felinos, de los carnívoros, pero no son especies próximas. Y además otra especie más próxima hace el mismo gesto. Esta foto que la verán mucho ahora en internet, esto está sacado de este libro, no sé si lo podrán encontrar, porque es la primera vez que apareció este tipo de análisis. Este es un libro muy bueno sobre evolución del comportamiento de los primates desde el año 72. Yo lo encontré cuando estaba en Inglaterra, y es un estudio que ahora saldrá alguna otra, porque está muy bien hecho y es la primera vez donde se hace. Y ahí lo que cuenta es eso, que un comportamiento, si es adaptativo, como el amenazar, el comportamiento se mantiene, digamos, con cerebros diferentes, el comportamiento es igual. El comportamiento es igual, los cerebros son diferentes. ¿Por qué sobrevive el comportamiento? Porque tiene cierta función, o sirve para algo, digamos, desde el punto de vista utilitario. Si no sirviese para nada, no quiere decir que el comportamiento se vaya a extinguir inmediatamente, pero sí, se puede ir perdiendo. Aquí tiene otra vez más que ver el mismo libro donde habla del aprendizaje por observación. Hay muchos libros contemporáneos todavía que dicen que el aprendizaje por observación es privativo de la especie humana, pues ya ven que no. Aquí ven a los chimpancés. Este está aprendiendo de esto es lo que llamaba Sabaterpi, uno de los descubridores fue Sabaterpi. Yo no sé si lo llegaron a conocer, a
yo lo conocí, lo invité alguna vez a un seminario, él era profesor aquí en la Central de Barcelona. Y él descubrió esto de la cultura de los palitos para coger técnicas que la desarrollan según qué familia es chimpancé, cada uno lo hace de una manera diferente. Y ahí lo ven, el chimpancé más joven no está aprendiendo de lo mismo, cómo se hace. Eso es una especie de cultura que se transmite por aprendizaje, por observación, igual que la especie humana. Y esto, como ven, una consecuencia de esta falta de perspectiva evolutiva es el titular. Esto de la gorila con sentimiento, no sé si lo recordarás, esto es de hace unos cuantos años. Pero esto es un niño que cayó al foso de los gorilas, no sé qué, bueno, del 96, no sé qué parque, que es zoológico, y la mamá gorila se lo acercó a la cuidadora. Entonces, lo que no tiene sentido es el titular, porque los gorilas, en realidad los primates, e incluso los carnívoros, saben distinguir de una especie cuál es cría y cuál es adulto. Por el tamaño diferente, la proporción que hay entre el tamaño de la cabeza y el resto del cuerpo. Los niños, la cabeza proporcionalmente bastante mayor. O sea que no es que tenga sentimientos, naturalmente los gorilas tienen sentimientos, nos podrán gustar más o menos, pero ellos tienen su ser, su organización social y su tipo de situaciones emocionalmente importantes. Para ver, si hubiese sido un macho probablemente no, pero los machos en todas estas especies, incluida la humana, pues una característica del macho es matar a las crías que hay por allí para que la hembra entre de nuevo en celo y se pueda reproducir su genes. O sea que es un comportamiento típico también de los primates y de los carnívoros. Lo hacen los primates, lo hacen los leones también, lo hacen los gatos. Bueno, así que, claro, lo que importa del cerebro no es tanto la estructura como la función, y esa es la parte complicada del asunto. Ahora vamos a hacer un intento de ver por dentro. ¿Cómo se puede explicar la función del cerebro? En los dibujos de Cajal, tiene lo de la flecha, y les aseguro que en ese detalle del principio de polarización gráfica, muchos neurocientíficos todavía no han caído. En el dibujo de Lorente, ¿no?, que era un discípulo de Cajal, pues 30 años después hay una diferencia. Aparte que pone flecha, pone estos palitos aquí que representan potenciales de acción, es decir, cómo está funcionando las neuronas, no ya solo en la dirección, sino cómo lo están haciendo. Ven que las neuronas lo están haciendo de forma continua y otras unos cuantos potenciales de acción, para unos cuantos y para. Si tuviera un tipo le explicaba, porque eso es el sustrato del reflejo de tipo ocular. Es un poco complicado el explico. Pero ya indica ir poniendo función, porque siguen siendo en un espacio y en dos dimensiones y en un tiempo C o en un tiempo N. Ahí no, el eje del tiempo no está cambiando y el espacio son dos dimensiones, pero el cerebro está en tres dimensiones y además funciona a lo largo del tiempo. Bueno, una posible da cierta idea de cómo podía ser, cómo tenemos conciencia de una sola cosa, aunque sea compleja, pero la tenemos conciencia simultáneamente. Por ejemplo, yo estoy viendo mal que bien a todos a la vez, pero lo veo todo junto, es decir, veo al individuo, veo el color de la ropa, la distancia en el espacio, la situación de las mesas, y eso no se separa. Normalmente, si el cerebro funciona bien, eso no se separa. Sin embargo, lo ven en el televisor y el color se puede separar de la imagen, el sonido puede ir por delante o por detrás, el blanco y negro se puede ver bien, pero el movimiento se rompe cuando algo se mueve y empieza a salir cuadrito, porque la televisión también viene por separado. En el cerebro todo eso está también separado. Quiere decir, la parte del cerebro donde se ve, así entre comillas, el color, no es la misma parte del cerebro donde se ve el movimiento, ni la parte del cerebro donde se ve el sentido de profundidad, y por supuesto la parte de donde se oyen los sonidos.
Así que una manera de integrar todo esto, bueno, hay montones de libros ahí tratando de explicarlo. La verdad es que eso, al no existir un sustrato, como ya les decía, equivalente al que tenemos para explicar el movimiento, pues es muy difícil de explicar. Pero básicamente la idea sería que para poner todo eso junto hay una especie de onda que va desde la parte frontal a la occipital, desde delante a atrás, que conecta el tálamo, que es la porción central del cerebro, con la corteza, si fuera así y pasándose para atrás, y esa onda recorre el cerebro cada 25 milisegundos, es un tiempo bastante rápido. Quiere decir, recorre el cerebro 40 veces por segundo, 25 por 40 es esa actividad lo que hace es como si yo pasara una linterna por aquí, y paso a la linterna y me hago una idea de dónde están todos. La vuelvo a pasar 25 milisegundos después y anoto los cambios. Quiere decir, hay uno que ha cambiado la posición del brazo y otro que ha hecho no sé cuánto. Ese pequeño cambio es una función cerebral que no puede hacer un ordenador. El cerebro notaría, por ejemplo, ando por aquí, hay un gran cambio, pero la siguiente vez que paso hay alguien que se ha puesto el pie, eso se nota inmediatamente y no tengo que cuantificar uno a uno. Un ordenador tiene que cuantificar uno a uno todos los datos hasta detectar el que se puso el pie. El cerebro está preparado para detectar el que se puso el pie y pasarle el resto. Lo que detecta es el cambio, no lo que se mantiene. Y esta especie de onda es la que permitiría percibir, ponerlo todo junto. Hay algún ejemplo para explicar eso. Por ejemplo, si le enseñan una lámina amarilla, ven amarillo. Si le enseñan después una lámina ven azul, pero si las van acercando en el tiempo y si le enseñan las dos con un intervalo de 25 milisegundos, saben qué pasa. Se ve una vez, porque ya no se pueden separar. Por menos de 25 milisegundos no se pueden separar. De la misma manera cuando van al cine, pues ven una imagen continua, pero están poniéndole 24 imágenes por segundo, porque el receptor, que es el fondo de la retina,